gratia o la sola gracia. Acompáñenme en la lectura de lo que dicen sus apuntes. Aunque fue proclamada en la Reforma Protestante como una de las doctrinas insignes, de la misma manera que sucedió con la sola Escritura, la sola gratia no tuvo su florecimiento como doctrina en este tiempo, sino que su desarrollo proviene de la enseñanza fiel de hombres cientos de años antes de la Reforma, siendo Agustín de Hipona uno de los contribuyentes más importantes. La sola gratia, al igual que las otras solas, fue levantada como un baluarte en contra de la enseñanza falsa de la Iglesia romana con respecto a la salvación y a la forma de recibirla. Roma había sembrado en el corazón de los hombres una teología con una salvación basada en méritos. Las indulgencias, la perversión de los sacramentos, la limosna y muchas otras doctrinas papales desviaron a las personas de la doctrina bíblica, la cual presenta la salvación como una gracia inmerecida de parte de Dios, y la convirtieron en un premio que se debía obtener a cambio de obras. No era que la Iglesia romana no enseñara sobre la gracia, pues un análisis breve nos revelaría que su lenguaje y liturgia están llenos de esa palabra, sino que su entendimiento de la gracia no era conforme a las Escrituras. Ellos no creían, y tampoco lo hacen hoy, en la exclusividad de la gracia, es decir, que es solamente por gracia. La gracia, según la Escritura, es un concepto excluyente. Eso fue precisamente lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Y si por gracia, dice Pablo, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De manera, la obra ya no es obra. Esta preciosa verdad fue desempolvada por los reformadores y fue una de sus proclamaciones más importantes. Aunque esta sola fue desarrollada como una doctrina muchos años antes de la Reforma Protestante, la gran erudición de algunos teólogos reformados y una necesidad providencial trajo progresos a la comprensión de esta doctrina. La sola gratia fue sistematizada y presentada en lo que hoy se conoce como las doctrinas de la gracia. Así que antes de entrar a esta parte histórica, que es lo que vamos a ver en esta hora, quiero repetir lo que hemos dicho ya. Hay tres solas que son las primeras solas que hubo en la Reforma, y la sola gracia fue una sola que tenía mucha herencia ya cuando se la recibió. Era algo que ya había sido hablado, que ya se entendía. La gente entendía que la salvación era por gracia muchos años antes de que llegara Lutero o Calvino. Sin embargo, algo que es bien importante encontrar es que hubo algo providencial que sucedió, que tuvo que llevar a que los teólogos reformados tuvieran que sistematizar la presentación de la doctrina de la gracia para la salvación de tal manera como hoy lo conocemos como la doctrina de la gracia. Así que mi interés en esta primera clase es contarles un poco el contexto histórico de cómo fue que se llegó a entender se llegó a sistematizar esta doctrina y qué fue o qué evento histórico fue lo que les llevó a eso. Así que les pido a todos que me acompañen a esta parte de este recorrido histórico que encontramos una protesta en Holanda, la presentación de los 5 artículos del arminianismo. Necesitamos un contexto más amplio para poder entender la importancia de este sínodo para la fe reformada en lo que respecta a la sola gratia. Nuestro contexto debe empezar con Calvino. Él es, sin lugar a duda, una de las figuras más importantes de la Reforma Protestante. Aunque su aparición vino unos años después de Lutero, es conocido como el teólogo de la Reforma por la gracia especial que recibió para la sistematización de las doctrinas de la Escritura. Calvino, aparte de ser un apasionado pastor, un dotado predicador y un prolífero escritor, fue un visionario en lo que respecta a las misiones y a la expansión del ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Fundó en 1559 la Academia de Ginebra, que después se llegó a conocer como la Universidad de Ginebra, y su ciudad se convirtió en una escuela de preparación de líderes. Algunos calculan que solo unas décadas después de haber sido fundada, la academia ya había entrenado a más de 1.600 hombres para el ministerio, los cuales fueron enviados a sus países de origen para plantar iglesias. Este trabajo fue usado grandemente por Dios en diferentes maneras y lugares,
sobre todo en Escocia, por el ministerio de John Knox, y en Francia, en donde el registro histórico nos dice que para 1555 había una sola iglesia reformada completamente organizada en Francia. Pero 7 años más tarde, producto de este movimiento misionero, habían casi 2000 iglesias. Es aquí en donde entra en escena uno de los estudiantes de la Academia de Ginebra, llamado Jacobo Arminio. Arminio llegó a la conclusión de que la doctrina de la predestinación que había aprendido en Ginebra era insostenible y comenzó a desarrollar una línea de pensamiento en contra del calvinismo que había aprendido. Fue después de la muerte de Arminio que realmente se desarrolló lo que se llegaría a conocer como el arminianismo, un pensamiento doctrinal contrario al calvinismo, sostenido por las iglesias reformadas en Europa. En 1610, un año después de la muerte de Arminio, sus seguidores presentaron una queja formal contra las iglesias holandesas a través de un documento llamado Articuli Arminiani Sive Remonstratia. En este documento, eso significa artículos arminianos o remonstrantes. En este documento ellos presentaron su postura condensada en 5 puntos, los cuales son los siguientes. El artículo 1, esto es lo que literalmente... No, esto es un resumen, esto no es lo que... Lo otro estaba en el apéndice. Esto es un resumen de los artículos. En primer lugar, el artículo 1 acerca de la elección. Que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo ha determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, aquellos que por la gracia del Espíritu Santo, y fíjense esta palabra, creerán en este su Hijo Jesús y perseverarán en esta fe y obediencia de fe. Por esta gracia hasta el fin, y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira y condenarlos como alineados de Cristo, según la palabra del Evangelio en Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, y según otros pasajes de la Escritura. Hermanos, discúlpenme, esto es lo que literalmente decían esos artículos. Esto simplemente los pegué para que ustedes supieran lo que decía. Así que con respecto a la elección, lo que les quiero decir es esto. Ellos creían que Dios había elegido, porque no se podían ir en contra de todas las veces que la palabra elección aparece en la Biblia. Pero lo que ellos presentaron fue, ok, Dios eligió, y Dios eligió para salvación, pero la razón por la cual Dios eligió fue porque Dios vio de antemano que esas personas iban a creer. Y no solo iban a creer, sino que se iban a mantener fieles en la fe que habían profesado. Así que en su cosmovisión, en su entendimiento, la elección era una elección condicionada a lo que la criatura, en este caso el ser humano, haría, y Dios lo vio. El que iba a creer lo escogió, y el que no iba a creer no lo escogió. Entonces, en ese sentido, ellos veían a Dios como pasivo en la elección. Aunque Él elegía en base a lo que los hombres en el futuro iban a hacer. Así que Dios elige porque Él sabe lo que los hombres harán. No elige soberanamente, sino porque Él sabe lo que los hombres harán. Ese es su primer punto. En segundo lugar, ellos dijeron acerca de la expiación, que de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Aún así, nadie realmente disfruta de este perdón de pecados excepto el creyente. Según la palabra del Evangelio en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, o los pecados del mundo entero, como lo traducen aquí. Así que el segundo punto de vista no era solo que Dios elegía en base a lo que Él vio en su presencia, sino que en segundo lugar, Dios envió a su Hijo a morir por todos los hombres, de manera que, aunque Cristo murió por los hombres,
solamente se aplican los méritos de esa salvación en aquellos que creen. Ese era su pensamiento. En tercer lugar, la depravación total de la humanidad. Que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad, albedrío, en la medida que él, en estado de apostasía y pecado, no puede ni pensar, ni desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través de su Santo Espíritu y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno, conforme a la palabra de Cristo. Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, si usted sabe un poco de esta teología que estamos hablando, esto suena calvinista, porque dice, el hombre no puede, el hombre está muerto, el hombre no tiene la capacidad, el hombre no puede, y necesita de Dios para hacerlo. Y nosotros diríamos, amén, eso es así mismo. Y esa doctrina se está articulando de la misma manera que la doctrina reformada entiende eso. El problema es cuando ellos conectan eso con la gracia irresistible de parte de Dios. Y ellos dicen, no, la gracia de Dios sí puede ser resistida. Ahora, piensen conmigo por un momento. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y para que el hombre crea, Dios tiene que enviar a su espíritu para que ellos puedan creer. Pero luego dice que los hombres pueden resistir la obra del Espíritu Santo diciendo, yo no creo. ¿Cuál es la figura entonces en el corazón de los pecadores? Entonces ellos vienen, escuchan la palabra, Dios los revive. Ellos dicen, no quiero vida, se vuelven a morir. Luego se les vuelve a predicar y los vuelve a revivir. Y vuelven a decir, te dije que no quiero vida. Y los vuelven a matar. ¿Es ese el patrón bíblico? Es así como se presenta, pero esa es la forma en la que ellos lo entienden. Ellos entienden que para que un pecador tenga vida y quiera a Dios y lo busque, necesita la intervención de Dios. El problema es el párrafo que sigue a continuación. Miren lo que dice el artículo 4, acerca de la gracia. Que esta gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno. Incluso en la medida que por sí mismo el hombre regenerado, sin la precedencia o la asistencia, el despertamiento, seguimiento y la gracia cooperativa, no puede pensar, desear ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal, de modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos pueden ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, en respecto al modo de operación de esta gracia, esta no es irresistible, puesto que ha sido escrito concerniente a muchos que estos han resistido al Espíritu Santo. Y cita Hechos capítulo 7 y dice luego, y en otros muchos lugares. Hechos capítulo 7 es cuando Esteban está hablando y le dice, y vosotros habéis resistido al Espíritu Santo. Entonces ellos toman esas palabras y dicen, el hombre está muerto, el hombre no quiere a Dios, el hombre no busca a Dios. Para que el hombre quiera a Dios, Dios tiene que enviarle su Espíritu. Cuando Dios les envía el Espíritu y ellos están listos para creer, ellos tienen la facultad de decir creo o decir yo no creo. Y cuando dicen yo no creo, vuelven al mismo lugar donde estaban, lejos de la influencia del Espíritu Santo, otra vez muertos en sus delitos y pecados. La gracia es lo que los salva, pero ellos pueden resistir la gracia. Es decir, están en un estado de que reciben luz y se les quita, luz y se les quita, luz y se les quita, vida y vuelven a morir, vida y vuelven a morir, hasta el momento en que ellos quieran dejar de resistir al Espíritu. Ese es el concepto arminiano de la salvación hasta aquí. Ahora, el quinto artículo y el último, si estoy hablando chino para usted, no se preocupe, que así mismo es esto. Pero es importante que podamos ponerlo y comenzar a analizarlo. El artículo 5 dice, seguridad en Cristo y en el Espíritu. Que aquellos que están incorporados en Cristo por una fe verdadera y de esta manera se han hecho partícipes de su espíritu vivificante, es decir, aquellos que han creído, tienen por lo tanto pleno poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, y para ganar la victoria, siendo bien entendidos que esto es siempre a través de la gracia asistente del Espíritu Santo y que Jesucristo les asiste por medio de su Espíritu en todas las tentaciones
extendiendo a todos su mano, y si solo están listos para el conflicto y desean su ayuda y no están inactivos, les impide caer, de modo que ellos por ningún artimaño o poder de Satanás pueden ser engañados ni arrancados de las manos de Cristo, según la palabra de Cristo en Juan 10:28, nadie los arrebatará de mi mano. Pero, cuando ellos dicen pero, usted tiemble, porque hasta ahí todo iba bien. Pero, si son capaces, por negligencia, de abandonar de nuevo los primeros comienzos de su vida en Cristo, regresando nuevamente a este mundo malvado presente, de apartarse de la santa doctrina que le fue dada, de perder una buena conciencia, siendo desprovistos de gracia, eso debe ser determinado más particularmente en las Sagradas Escrituras antes de que puedan enseñar esto con la plena persuasión de sus mentes. En otras palabras, tienen seguridad mientras creen y permiten que el Espíritu Santo obre. Pero en el momento en que ellos se alejan, ellos pierden cualquier tipo de protección de la gracia y ellos pueden caer finalmente de la gracia. Así que el arminianismo enseña, vuelvo a repetir rápidamente, Dios escoge, pero escoge en base a lo que Él vio. Tú vas a creer en mí, yo te voy a escoger. Tú vas a perseverar, yo te escojo. Entonces él escogió en base a lo que vio. En segundo lugar, que Dios ha enviado a su Hijo a morir por todos los hombres y Cristo murió por todos los hombres. Pero, aunque Cristo murió por todos los hombres, el sacrificio de Cristo solo se aplica cuando alguien cree. En tercer lugar, habla de que los hombres están muertos en sus delitos y pecados, pero que, en cuarto lugar, cuando ellos reciben la gracia, ellos tienen la capacidad de resistir o no lo que se está diciendo y en base a eso volver a morir espiritualmente o volver a recibir vida y volver a decir que no y volver a morir como que fuera un tema de una lucha contra el espíritu. Y en quinto lugar, como el hombre es capaz de decidir y el hombre es capaz de resistir al espíritu, así también el hombre es capaz de caer de la gracia al final. Así que esa era su enseñanza. Eso era lo que ellos pregonaban. Ahora, ya lo hemos resumido, vamos directamente a la respuesta de las iglesias holandesas. Entonces, este grupo de hermanos o de personas se levantan diciendo, no estamos de acuerdo, no todos son reformados, nosotros somos distintos, presentan sus 5 puntos del arminianismo para poder decir, aquí estamos nosotros, acéptenos, somos también cristianos, pero no somos reformados en ese punto. Entonces, esta es la respuesta que hubo de parte de las iglesias reformadas. Como respuesta a esta protesta arminiana, las iglesias holandesas celebraron una asamblea nacional a la que se le llamó el Sínodo de Dordrecht. No sé cómo se pronuncia eso, Will. No, mentira. Siempre me molesto a Will con las pronunciaciones. Dordrecht, no sé cómo se dice eso. En honor a la ciudad holandesa en donde se realizó. La primera reunión del sínodo fue el 13 de noviembre de 1618 y la última el 9 de mayo de 1619. ¿Se dan cuenta cuánto duraban sus conferencias para poder hacer este tipo de documentos? Aunque era una asamblea nacional, debido a la gran controversia que se había levantado por el surgimiento del arminianismo, fueron también invitados representantes de 8 países extranjeros. Como resultado de estas reuniones se publicó un documento oficial llamado Los Cánones de Dort, en el que se rechazó las ideas arminianas y se defendió la doctrina reformada de la salvación en 5 puntos. De estos 5 puntos es que se deriva el nombre 5 puntos del calvinismo, también conocidos como las doctrinas de la gracia. Los cánones de Dort contienen 5 capítulos en los que se expone lo siguiente. Capítulo 1, la elección incondicional. Capítulo 2, la redención particular. Capítulo 3, la depravación total. Capítulo 4, la gracia irresistible. Y capítulo 5, la perseverancia de los santos. Permítame mostrar un poco en contraste antes de poder pasar a la siguiente página. Escuchen esto. ¿Qué era lo que enseñaban los arminianos con respecto a la elección? La elección no estaba en tela de juicio. La pregunta era, ¿cómo es la elección que Dios hizo? Ellos, ¿cómo dijeron que era? Condicionada. En base a lo que el hombre iba a hacer, él escogía. En protesta a eso, se estableció y se enseñó que la elección de Dios era una elección incondicional. Dios no eligió porque vio que el hombre iba a hacer algo.
Dios eligió al hombre porque en su gracia Él quiso hacerlo, sin que haya nada en Él que lo llevara a hacerlo. La elección de Dios no consiste en lo que el hombre tiene para ofrecerle a Dios y como Dios vio algo útil, entonces dijo, yo te escojo. No vio nada. No había nada que ofrecer. Y Dios en su gracia, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió por su gracia para ser su pueblo. No por vernos en nuestras obras, sino porque Él así lo quiso en su designio, en su deseo. Así que la elección es una elección incondicional. Ahora, con respecto a la redención, los arminianos dicen, la redención es algo universal. Cristo vino y murió por todo el mundo. El problema es que, aunque Cristo haya muerto por todo el mundo, el sacrificio solo se aplica a aquellos que creen. En contraparte a eso, la Reforma respondió, no, la redención no es universal, la redención es particular. ¿Y qué significa eso? Significa que la Biblia enseña que Cristo no murió por todas las personas del mundo que han vivido y vivirán, sino que Cristo vino a morir por un pueblo específico. ¿Y de dónde saca usted, pastor, eso? Ya lo vamos a mirar un poco más adelante, pero cuando el ángel se le aparece a María y le dice, llamará su nombre Jesús. ¿Se acuerda usted por qué le iban a poner Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Isaías capítulo 53, los versículos del 1 en adelante, y después del versículo 6, cuando dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces comienza a decir también el versículo más adelante, y por la obediencia de mi siervo justificará a muchos. Está el Señor Jesús hablando con sus discípulos en la última cena y les dice, tomad y comed el pan que es mi cuerpo y esta es la sangre del pacto que por muchos es derramada. Cuando dice todos, todavía hay esperanza para poder explicar ese todos. Pero cuando la Biblia dice muchos, se convierte en algo completamente imposible de definir, porque muchos significa que no son todos. El todos en la Biblia siempre está conectado con el contexto. Por ejemplo, dice que el emperador romano mandó a que todo el mundo fuera a su ciudad para ser empadronado. ¿Se acuerdan? Todo el mundo. Pregunta, ¿ese todo el mundo significa toda la humanidad que estaba sobre la tierra? Uno dice, no, es imposible. Sino la gente que estaba, el mundo que estaba bajo el gobierno del Imperio Romano, porque él no gobernaba todo el mundo. Entonces, el todo siempre está limitado con algo. Hermanos, ¿vinieron todos? No estoy preguntando en un sentido de la humanidad. ¿Quiénes son todos? Bueno, los que formalmente son parte de este curso, los que nos estamos reuniendo cada mes, esos son todos. Todos está condicionado a un contexto. Ahora, en ese sentido hay muchas cosas que la Biblia dice. Como cuando dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo defiendo que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Pero al mismo tiempo, en ese pasaje no está hablando de todos los hombres. Y solo piénsenlo de esta manera. Si Cristo está esperando que todos los hombres del mundo se arrepientan para poder venir, entonces Él ya nunca más va a venir. Porque muchos se han perdido sin Él. Ese todos tiene que estar limitado a algo que sea específico, algo que no haya fallado todavía, porque no puede significar la humanidad, porque si no, Cristo ya no volvería. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Evidentemente es la iglesia. Cristo no va a volver hasta que el último de su pueblo se convierta. Y por eso Él es paciente para con nosotros. Y por eso cuando el último se convierta y ninguno perezca de los que Él ha escogido, entonces nosotros vamos a estar seguros de que Él va a volver por segunda vez. Entonces, uno tiene que
prestar mucha mente a esto. Esto es un tema que uno tiene que debatir teológicamente. Sin embargo, esto es lo que las doctrinas, la iglesia reformada sostenía. Y es lo que la confesión de fe sostiene. Y es lo que yo quiero enseñarle a ustedes también. Esto no limita el sacrificio de Cristo. Hay personas que dicen, pastor, pero esa palabra redención limitada, eso a mí no me gusta, porque limitado, ¿cómo así? Bueno, la verdad es que todos, no importa qué posición tú tengas, todos limitan el sacrificio de Cristo. Si tú crees que Cristo murió por todos los hombres, entonces tú estás limitando el poder y la eficacia del sacrificio de Cristo. ¿Pero sabes qué significa eso? Que si Él murió por toda la humanidad, mi pregunta es, vamos a hacer estadística, ¿cuánto de la humanidad se va a arrepentir? Bueno, pastor, es una pregunta difícil. ¿Qué tal? ¿Un 50%? ¿30%? Sabemos que son millones, pero no sabemos. ¿Será un 30% de toda la humanidad? Y tú comienzas a pensar, vamos a pensar financieramente. Si tú tienes un negocio y de tu inversión o de tu hacienda, que tú la sembraste toda, solo cosechas el 30%. ¿Tú considerarías que es una misión cumplida? ¿Considerarías que hiciste bien tu trabajo? ¿Qué manera tan pobre de ver el sacrificio de Cristo? Oh, ni aún muriendo por ellos fue capaz de salvarlos, porque necesitaba que ellos creyeran. Dios no necesita nada, y lo que Él ha determinado, Él lo va a cumplir, y por eso ha jurado en su nombre. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No es una pregunta, no está condicionado a lo que los hombres quieran. Dios va a traer a los pecadores al arrepentimiento, porque eso es lo que Él ha jurado y Él no miente. La obra de Cristo es una obra perfecta y eficaz. Los que creemos que Cristo no murió por el mundo, sino por su pueblo, no limitamos el poder de Cristo, sino que lo que estamos es limitando el alcance de a quienes Él quiso salvar. No porque no pudiera salvar a la humanidad, su sacrificio es suficiente para salvar al mundo entero. No es por un tema de capacidad, es por un tema de propósito. Si ustedes encuentran en el Nuevo Testamento cada expresión que Dios dice, que Dios escogió a los unos para poder mostrar en ellos su gracia y dejó a los otros en sus pecados para poder mostrar en ellos su justicia, es evidente que el plan de Dios nunca fue salvar a todos los hombres. Y si no fue salvar a todos los hombres, entonces ¿por qué Cristo murió por todos los hombres? El plan de Dios fue salvar a su pueblo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Padre, de los que me diste del mundo, todos están aquí. Y te pido por ellos, y no solo por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Son expresiones particulares, limitadas. No porque Dios no sea rico en misericordia, no porque su amor no sea sublime, sino porque ese es el propósito sempiterno, que no vamos a poder entenderlo nunca. Pero en su gracia Él quiso ser entendido y conocido por toda la eternidad como un Dios rico en misericordia que perdona a pecadores que no lo merecían y un Dios justo que condena a pecadores que justamente lo merecían. Y en eso la Biblia es muy clara y eso es en lo que la Biblia se enfoca. Quiero terminar diciendo que el punto número 3 es la depravación total, aunque es muy similar al concepto arminiano. Los arminianos después desatan otras ideas que demuestran que realmente no creen en una depravación total, sino una depravación parcial. Porque a la final, si el hombre tiene la capacidad para elegir, el hombre tiene libre albedrío, y si el hombre tiene libre albedrío, entonces por lo menos tiene algo que no ha sido corrompido. Así que su libre albedrío le decide en el capítulo 4 resistir al Espíritu Santo. Y por eso nosotros decimos, no, la gracia es irresistible. Y finalmente, el capítulo 5 habla de la perseverancia de los santos. Los arminianos decían que alguien finalmente se puede perder. La confesión reformada dice que ellos finalmente perseverarán, porque esa es la promesa de Dios. Aunque no se sabe quién fue el primero en usarlo, estas doctrinas fueron puestas en forma de acróstico, formando la palabra tulip, con la primera letra de cada doctrina.
En español significa tulipán y es muy significativo porque esta es una flor típica de los Países Bajos, de Holanda. A continuación comprobaremos que la Confesión Bautista de Fe de 1689 sostiene cada una de las doctrinas de la gracia de la forma en que la Biblia los enseña y la teología reformada los sistematizó. Para nuestro estudio usaremos el orden en que las doctrinas aparecen en los cánones de Dort. La doctrina la vamos a revisar después del almuerzo, pero quiero que miren el pie de página que puse ahí en la página 14, el pie de página. Quiero que lo revisen después, que tiene algo de información que pueda ser muy útil para seguir aprendiendo y seguir entendiendo esto. Muy bien, hermanos. Creo que podemos parar aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda para poder hacerla. Todavía no hemos visto las doctrinas, así que solo estamos calentando los motores. Estamos haciendo una introducción. Sí. Es que lo sabe. El tema es que él ha establecido que por medio de la predicación es la manera en cómo los elegidos van a ser salvos. Es decir, él los escogió y él los va a salvar. Pero el medio para salvarlos que él estableció es la predicación del evangelio. Entonces, nunca es correcto, muchas personas llegan a ese criterio, pero nunca es correcto decir, si Dios los escogió, entonces ¿para qué predicarles? No, todo lo contrario. Tenemos que predicarles porque Dios los escogió. Y porque el medio que Dios va a utilizar para salvar a sus escogidos es la locura de la predicación. Si ustedes comienzan a entender la doctrina reformada y comienzan a leer pasajes de la Biblia, se van a dar cuenta literalmente cómo se abren delante de nuestros ojos. Pablo le dice a los romanos, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? La pregunta es, ¿a quién se está refiriendo? ¿Y cómo oirán? ¿Quiénes? Es evidente, aquellos que van a creer. ¿Cómo van a creer aquellos que van a creer si no han escuchado de quién creer? ¿Y cómo van a escuchar de quién creer si los que tienen que creer nadie les predica? ¡Ah! ¡Wow! Y luego vamos a pasajes como Romanos, donde se nos está repitiendo todo el tiempo que el Señor tiene un plan soberano en el cual Él va a salvar a su pueblo. Él va a cumplir el plan que Él estableció. Él va a cumplir y Él va a salvar a todos aquellos que Él escogió. Pero la forma en la que Él ha querido hacerlo es por medio de la predicación del Evangelio. Un día estaba el doctor Arcis Sproul. ¿Se nota que soy fan o no? Pero estaba el doctor Arcis Sproul recién aprendiendo las doctrinas de la gracia. Eso fue allá por la época de los dinosaurios. Y estaba con su profesor que era un calvinista. Y entonces en uno de los recesos el profesor le dice a los estudiantes, señores, ahora que han aprendido la elección, les voy a hacer una pregunta. Si Dios ha elegido, ¿debemos predicar el Evangelio? Y entonces, dice Sproul, él va contando que él estaba aquí, y entonces el profesor, gracias a Dios, comienza a preguntar por aquí. Y comienza así, y todos decían, no, la verdad no sé, no estoy seguro, no sé. Iban cambiando hasta que llegan donde él. Y dice, yo no sabía cómo responder, pero entonces dice que le dijo al profesor con una voz así media temblorosa, mire, es maravilloso lo que hemos aprendido en la elección, qué precioso saber que Dios nos escoge, pero ¿sabe qué? Todavía creo que sí deberíamos predicar porque creo que hay una pequeña razón por la cual deberíamos hacerlo. Y el profesor le dice, sí, ¿y cuál es? Le dice, es que el Señor Jesús dijo en la Gran Comisión que debíamos ir por el mundo y predicar el Evangelio. El profesor lo mira, le cambia la cara, el profesor lo mira y le dice, ¿a usted le parece una pequeña razón que el Rey de Reyes le ha dado una orden? Esa no es una pequeña razón. Usted tiene que hacerlo por eso. Y es cierto que Él escogió, pero al mismo tiempo, la forma en la que Él va a salvar a los que Él escogió es predicando el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cómo creen ustedes que empezaron las misiones en Europa, no en Europa, sino en Asia, en África? ¿Cómo empezaron? Fueron calvinistas, convencidos de que Dios también tenía ovejas en esos países donde nunca se había predicado el Evangelio. Y fueron y dijeron, Señor, llévanos a aquellos en quienes tú estás obrando
Llévanos y permítenos abrir y que ellos se acerquen al pastor al escuchar su voz por la predicación del Evangelio. Eso movió a William Carey a irse para donde se fue, a David Livingstone. Todos ellos que son los grandes héroes de las misiones eran calvinistas. Y esa fue la razón por la que salieron. Porque entendieron que había ovejas de Cristo también en otros países, que ellos debían escuchar la voz de su pastor para poder creer en él. Si nosotros no creyéramos esto, sería tan triste la misión que hemos recibido. Porque estamos batallando contra un mundo que cada día es más perverso, que acepta el pecado más abiertamente. Y uno podría caer en desesperación diciendo, pero ¿para qué les voy a hablar de Cristo si a esta gente no le importa? Y tienes toda la razón, no les importa. Y no quieren saber nada. Pero la esperanza que tenemos es que no importa de quién quiere o de quién corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios, por medio de la predicación de la palabra, transforma a hombres como Saulo de Tarso, que estaba haciendo exactamente lo contrario a lo que un hombre de Dios estaría haciendo. Y donde sea que estuvieran, cuando la palabra es predicada y Dios toca el corazón de un hombre, ese hombre va a venir en arrepentimiento y fe. La esperanza que tenemos los predicadores, la esperanza que tienen los misioneros, es que hay ovejas de Cristo por todos lados que todavía no conocen a su pastor. Y que lo que yo tengo que hacer es predicar la verdad. Y su pastor los va a llamar por medio de la predicación. Esta es una guerra ganada. Esto es una guerra que no hay manera de perderla. Seguimos ganando territorio al infierno porque el reino de Cristo se sigue extendiendo. ¿Y saben por qué? Porque Dios ha escogido un pueblo que de ninguna manera se va a perder. Y la forma en la que lo salva es predicando el Evangelio. Cuando uno está en medio de una ciudad donde dice, aquí nadie busca a Dios, tienes razón. Pero la esperanza es, pero Dios busca a sus ovejas y Dios las salva. Amén. Y eso es un principio que es lo que mueve el corazón misionero. No hay frustración en este trabajo. No hay. Como no sabemos quiénes son las ovejas, se le debe ofrecer gratuitamente y libremente a todos los hombres el Evangelio, llamándoles al arrepentimiento y diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pastor, pero es que, ¿cómo saber? No, es que no tenemos que saberlo. Lo que tenemos que hacer es predicar. Es Dios quien conoce a los suyos y es Dios quien nos va a traer a Él. Amén. Muy bien. Vamos a orar por los alimentos.